Estamos de vuelta aquí en la Sala 4 TV hablando del impacto económico que tiene la cultura, pues a nivel mundial y específicamente en nuestro país, que me gustaría abordar por ahí. Actualmente, ¿cuáles son las condiciones de un trabajador de la cultura? ¿Cuál es la perspectiva? Estudiar el trabajo en la cultura es una cosa muy complicada porque no tenemos fuentes adecuadas para eso. Lo que hay son estadísticas grandes, agregadas, que no tienen mucho detalle y que aquí el problema es cómo explorarlas. O trabajos de carácter puntual, más de carácter antropológico o sociológico que económico. Y lo que intentamos en un artículo que aparece en la revista es justamente primero ver cómo podemos balancear la información que existe en las estadísticas oficiales, qué fuente es la mejor para estudiar y cuáles serían los conceptos que necesitamos para entender las condiciones de trabajo. Eso no son solamente la jornada, trabajo, ¿no? Y el salario, sino son cosas un poco más finas y más agregadas. Son dos ideas básicas que son la idea de segmentación laboral, cómo está segmentado entre hombres y mujeres, y precariedad laboral. O sea, un índice de precariedad laboral que en realidad es un índice de calidad del trabajo. Y los resultados de este análisis, que fueron hechos para 17 ocupaciones, entre las cuales está la parte artística exclusivamente, o sea, no cubre todo el trabajo cultural, sino la parte de arte, de los artistas, inclusive parte de los profesores, y además por motivos de la clasificación ocupacional, muestran una cosa. Contra la visión de que los trabajadores de la cultura tienen buenas condiciones de trabajo, esto no es cierto. Primero, hay una segregación muy grande entre hombres y mujeres, está muy segregado el trabajo. Segundo, hay diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, que no son más fuertes que las que existen en otras actividades, pero por la manera en que está distribuido el trabajo de mujeres dentro de las actividades culturales, por lo general ganan menos, las condiciones no son tan buenas, y hay una fuerte presencia de trabajadores por cuenta propia en todo en el agregado. Esto es una cosa que es importante, estos son los valores promedio. Hay casos extremos donde la gente tiene muy buenos salarios, muy buenas condiciones, contrato permanente, etcétera, pero la mayor parte de los trabajadores de la cultura no tienen estas características. Y eso nos llevó a trabajar con un índice para ver cuántos tenían contrato fijo, cuáles eran sus ingresos promedio, si tenían protección de derechos laborales, de derechos sociales y las jornadas de trabajo que tenían. Con eso creamos un índice y observamos que dentro de todas las 17 grupos de actividades que analizamos, los trabajadores de la cultura tienen una situación muy, muy precaria, muy difícil. Cosa que no podíamos ver inmediatamente. O sabemos de las anécdotas que hay muy buenos ingresos o de las anécdotas de que no tienen un trabajo suficiente. Pero esto nos da una perspectiva nacional, global, que permite hacer dos cosas. Uno, identificar dónde están los problemas y potencialmente plantear la necesidad de políticas públicas. Claro. Porque la cultura no es una cuestión de sector privado. Esa es como la discusión. O sea, ¿creen ustedes que el Estado debería subsidiar ciertas partes de la cultura o crear un ecosistema privado para que haya soberanía por parte de las industrias culturales? ¿O cómo se está llevando a cabo? Bueno, mira, yo creo que es una combinación de los dos esfuerzos, pero el Estado debe de cumplir con una cuestión mínima, que es el compromiso de gasto público al que está comprometido en las cartas de cultura que firma internacionalmente y que no se llega a cumplir para el país, ¿no? Entonces, debe haber un esfuerzo mayor del Estado por aportar a la cultura, porque las condiciones laborales, como mencionaba Carlos, son muy, muy complicadas de los artistas. En la revista tenemos dos casos que me gustaría mencionar. Uno para la danza contemporánea.
Poco se ha estudiado sobre la situación económica de la danza contemporánea. En la revista se hace un estudio sobre la danza contemporánea en México y se entrevista a más de 100 artistas de la danza contemporánea del país. ¿Cuál es el resultado? Voy a dar unos datos que les van a sonar fuertes. En este trabajo se presentan datos sobre la situación en Estados Unidos y en México para comparar un poco. En Estados Unidos hay 49,000 profesionales de la danza. Para tener una idea, en México aquí se calcula que hay 1,469, entonces es una distancia muy fuerte. ¿Cuánto ganan? El salario anual medio de un bailarín en Estados Unidos es de $52,000 al año. ¿Cuánto es el de un bailarín mexicano? $9,900, ¿no? La quinta parte de lo que gana un bailarín del otro lado. En Estados Unidos se producen 32,000 graduados anualmente de danza contemporánea y el 75% de ellos encuentra trabajo en su profesión. ¿Cuál sería el caso de México si se pensara qué hacen, qué trabajan quienes estudian danza? Pues cuando se le pregunta a los artistas, poquito más del 80% de ellos no puede vivir de la danza. Entonces tienen que trabajar en otras actividades, algunas cercanas a la actividad de la danza, pero muchas otras que están totalmente fuera de la danza. Entonces esto nos da idea pues, de que se necesita intervención pública ahí, ¿no? Que el mercado no va a permitir que mejoren las condiciones de estos artistas. Y el otro caso, hay un caso muy interesante ahí de la profesora Adriana Pantoja, del ITESO de Guadalajara, donde estudia el teatro. Y en particular habla de lo que llaman la escena expandida jalisciense, que es muy importante el teatro en Jalisco. Y ella presenta los testimonios de los artistas. Y hay una pregunta que siempre se hace los jóvenes cuando sus papás le dicen, ¿pero por qué quieres ser artista si las condiciones salariales y de trabajo son muy malas de los artistas en México? Entonces los trabajadores del teatro mencionan que porque el deseo es fuerte. Dice uno de los entrevistados, el gozo es grande y la vida que queremos sostener vale lo que tenemos que hacer para seguirla experimentando. ¿Cómo se sostienen los trabajadores del teatro allá? Pues por la solidaridad y creando plataformas de trabajo conjunto. Entonces, hay en esta pregunta que nos hacías, pues es importante la intervención pública, pero también es importante la inversión privada. Muy bien. Y bueno, si gustan ahora que regresemos del corte, vemos las perspectivas a futuro, porque no es fácil para nada ser artista en este país. Antes, peor, imagínense en los periodos neoliberales, peor. Pero bueno, ahí vamos. Ahora están los pilares, los faros, las utopías, que yo creo que están haciendo un gran trabajo comunitario y de reestructuración del tejido social. Y bueno, después de este corte platicamos un poco sobre esperanza. Muchas gracias.